Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este nuevo tiempo de nuestra escuela dominical. Continuando con nuestro apasionante estudio del libro de los Hechos, algo muy interesante. La semana anterior habíamos estado viendo este tema de la influencia del reino mesiánico de Dios y habíamos hablado como primer punto este tema de la teología mesiánica judía. Esto que quiere decir era la promesa de que Dios mandaría un Mesías. Posteriormente a eso también vimos un segundo punto sobre esto, que es la teología de Juan el Bautista. ¿Y qué habíamos dicho? Que tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Hechos proclaman las buenas nuevas del reino. Esto quiere decir que el Mesías traería el reino de Dios. ¿A dónde? Acá a la tierra. Pero dentro de este pensamiento de Juan el Bautista también habíamos mencionado que estaba equivocado. Él pensaba como el resto de judíos, porque todos sabemos que Juan el Bautista era judío, que el cambio se daría en un abrir y cerrar de ojos en su totalidad. Juan el Bautista estaba equivocado, porque Jesús nos había revelado que el reino de Dios vendría de manera progresiva o por etapas. Y también habíamos visto que Jesús le muestra a Juan el Bautista que él era el Mesías que se había prometido o se había profetizado en el Antiguo Testamento. Ya vimos unos versículos donde le decía, muéstrale a Juan que yo hago ver a los ciegos, hago escuchar a los sordos, curo a los leprosos. Entonces le decía, entonces de esto se profetizaba en el Antiguo Testamento. Después de esto, también vimos la comparación tanto de la teología de Juan el Bautista, y les recuerdo, cuando hablemos de la palabra teología, no se asuste, es el pensamiento, qué es lo que creían ellos. Entonces, veíamos la comparación tanto de la teología de Juan el Bautista como la teología mesiánica judía en relación a lo que creían los cristianos de ese entonces en relación al Mesías. Y habíamos manifestado que había dos lados importantes. El uno, un lado objetivo y por otro lado, un lado subjetivo. ¿Qué nos decía el lado objetivo en relación a esto de la influencia del reino mesiánico de Dios? Nos manifestaba este tema objetivo que Jesús murió por nuestros pecados, una realidad. También que Jesús resucitó entre los muertos, otra realidad y verdad. Y tercero también, que estaba sentado a la diestra del Padre, otra verdad que también nos los dijo Jesús. Y por último, que volvería nuestro Padre, mandaría nuevamente nuestro Padre Celestial a Jesús en su segunda venida en gloria para juzgar a vivos y muertos. Esto dentro del pensamiento o lado objetivo. Pero también había un lado subjetivo que lo vimos y decía que la verdad de Cristo es la que transforma vidas. Esto ya va con una parte más del yo, cómo yo quiero cambiar mi vida, es algo más subjetivo. Y dentro de estas situaciones veíamos que el reino de Dios estaba creciendo, que la iglesia de aquí en la tierra se estaba expandiendo, pero por la transformación que se daba de las personas a través de las buenas nuevas que nos había dado nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, nos quedamos hasta allí. Ahora vamos a ver cómo el Evangelio de Lucas nos ayuda a comprender el libro de los Hechos. Es fundamental esto, porque siempre tenemos que recordar que Hechos, el libro de Hechos, es el segundo de los dos volúmenes que Lucas escribió a Teófilo. Nunca se olvide de esto. Lucas el primer libro, el Evangelio de Lucas es el primer libro y el libro de Hechos es el segundo libro que escribe Lucas a Teófilo. ¿Con qué intención lo hace Lucas? Le hace con una intención fundamental, que todos, absolutamente todos los que leamos Lucas también leamos Hechos, o sea que los leyéramos completos.
el Evangelio de Lucas es la primera parte de la historia y necesitamos leer el libro de los Hechos, que es la segunda parte de esa historia. De modo, escuche bien, que si usted quiere comprender lo que se escribe en el libro de Hechos, necesariamente va a tener que ir a leer primero el libro ¿de qué? El Evangelio de Lucas. Mire, es como cuando sale una película con dos partes y usted se pone a leer o se pone a ver esa película, la segunda parte, sin haber visto la primera parte, le resulta extraño porque no sabe qué es lo que está pasando o qué antecedentes hubieron. Y necesariamente tiene que regresar a ver la primera parte de la película para entender de qué se trataba. Y es igual aquí. Primero, tenemos que leer el Evangelio de Lucas para después inmediatamente comenzar a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Para entender esta congruencia entre los dos libros, nos vamos a concentrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque este tema del reino de Dios es muy común en el libro o Evangelio de Lucas y también en el libro de Hechos. Tienen este punto en común que es el reino de Dios. Y vemos que en el Evangelio de Lucas, Jesús establece el objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Establecer aquí en la tierra el reino de Dios. Segundo, ¿qué hace el Evangelio de Lucas? También manifiesta que Jesús preparó a sus apóstoles. Y tercero, una vez que los prepara, los comisionan. ¿Para qué? Para que puedan continuar con su obra, para que puedan desarrollar la obra, ya que Jesús, sabemos, no iba a estar presente. Ahora, esto en cuanto al Evangelio de Lucas, 3 puntos fundamentales. Primero, se establece el objetivo del reino de Dios. Segundo, se prepara a los apóstoles. Y tercero, los comisiona para que continúen la obra que Jesús había iniciado aquí en la tierra. Ahora, ¿qué sucede? Esto por un lado. ¿Qué sucede acá en el libro de Hechos? ¿Qué vemos? La continuación. Es to be continued. Esta historia continuará. ¿Y cómo continúa? Jesús asciende a los cielos. Y un punto en común, comisiona a sus apóstoles. Qué interesante. Miren, vemos un punto común entre estos dos libros que es la comisión de los apóstoles. Ya vimos que en Lucas la última parte comisiona para que los apóstoles continúen con la obra. Y Hechos, lo primero que hace es de mostrarnos que Jesús asciende a los cielos y que Jesús comisiona a sus apóstoles. Pero, aquí viene el pero guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan extender su reino. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Qué interesante. Dos partes importantes. Recuerde lo que le voy a volver a repetir. El Evangelio de Lucas establece los objetivos, que es el reino de Dios. Segundo, prepara a los apóstoles. Esto va a encontrar en la historia del libro del Evangelio de Lucas. Prepara a los apóstoles. Y tercero, comisiona a estos apóstoles para que puedan continuar con la obra de Jesús. Ahora, en el libro de Hechos, vemos que Jesús asciende a los cielos y comisiona nuevamente a los apóstoles. Repite Lucas esto para establecer un nexo entre estos dos libros. Pero guiados por el Espíritu Santo para que puedan extender su reino por medio de ¿qué? Del Evangelio. Para entender esto, vamos a considerar dos formas en que el Evangelio de Lucas nos muestra la preparación del camino para los apóstoles. Esto para poder comprender el reino de Dios, pero, escuche bien, desde la perspectiva del libro de Hechos. ¡Qué interesante! Vamos a ver cómo el Evangelio de Lucas nos cuenta sobre la preparación de los apóstoles, pero comprendiendo
la lectura del libro de los Hechos. Primero, veremos a Jesús como el Mesías que trajo el reino de los cielos. Primera cosa para poder comprender esto. Y segundo, analizaremos el papel de los apóstoles después de ¿qué? Después de la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Dos aspectos fundamentales. Comencemos con Jesús, el que trae el reino de Dios acá a la tierra. Miren, Jesús, aquel que trae el reino de Dios acá a la tierra. Mire, y en todo el evangelio de Lucas se describe a Jesús como ¿quién? Como el profeta y como el rey. Profeta que anuncia la presencia del reino de Dios aquí en la tierra. Y el rey que da inicio al reinado de Dios al ascender a su trono. ¡Qué interesante! Jesús habla de estos dos temas como una enseñanza. Pero por temas de tiempo vamos a ver solamente dos ocasiones en que Jesús trata estas enseñanzas, porque si nos ponemos a desarrollar las veces que vemos esto, no nos va a alcanzar en tiempo. Vamos a puntualizar en dos puntos. Por una parte, escuche bien, en Lucas 4:43, Jesús dice estas palabras antes de iniciar su ministerio. Escuche bien, Lucas 4:43, Jesús dice estas palabras antes de iniciar su ministerio. Vamos a leer Lucas 4:43. ¿Qué nos dice? Es necesario, escuche lo que dice Jesús, que anuncie el evangelio del reino de Dios. Palabras de Jesús que las transcribe el apóstol Lucas. Es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Qué interesante lo que nos dice. Y vamos a ver otra parte que dice al final de su ministerio, antes de su entrada triunfal a Jerusalén, cuando Jesús enseñó esa parábola famosa de las 10 minas. En esa ocasión, Jesús revela que el reino de Dios llegaría de manera progresiva. Esto ya lo venimos repitiendo algunas veces porque tiene que estar grabado en nuestra mente esta realidad que Jesucristo nos enseñó, que el reino de Dios llegaría de manera progresiva, no como la mayoría de los judíos de ese entonces esperaban que llegue. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos en toda su plenitud. Jesús les estaba enseñando que el reino de Dios llegaría en etapas, como decimos, de manera progresiva. Primero, tenía que haberse dado el inicio, que lo hizo Jesús. Segundo, tendría que partir de este mundo para poder ser coronado como rey. Y tercero, regresaría para poder volver a ¿qué? A consumar su reino aquí en la tierra. Leamos la forma en que inicia la parábola de las 10 minas en Lucas 19, 11, 12. Póngale atención, porque es fundamental que entendamos esto. Jesús dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, antes de la entrada triunfal, como lo manifestamos. Y ellos, escuche bien, ellos, se refiere a los judíos y a los que les acompañaban, pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Miren, Jesús estaba enseñándoles la palabra de las 10 minas y ellos pensaban que Jesús iba a venir, pero a manifestarse inmediatamente el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces dijo pues Jesús, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Ah, qué interesante. Veamos lo que sucede aquí en lo que nos acaba de decir. Jesús estaba por hacer su entrada triunfal en Jerusalén. Pero, escuche bien, no
como el gobernante que dominaría al imperio romano en un abrir y cerrar de ojos. Más bien, ¿cómo? Más bien les enseñó que tendría que irse, escuche bien, para recibir su reinado y volver para gobernar su reino terrenal en el futuro. Qué duro para los judíos. Vivían con una esperanza que venía establecida desde el Antiguo Testamento, pero ¿qué? No entendían las Escrituras como estaba. Y Jesús se tomaba el tiempo para explicarles cómo cómo vendría. Y eso es lo que chocaba con muchos judíos, porque pensaban que, como hemos visto, como los celotes y los fariseos, que pensaban que vendría, pero en un abrir y cerrar de ojos, a someter al imperio romano. Pero no, Jesús les enseñó otra realidad, cómo debería ser. Y resulta que cuando Jesús les explica, eso fue exactamente lo que sucedió. ¿Por qué? Porque podemos ver 4 situaciones ante esto. Primero, que Jesús fue arrestado y crucificado en Jerusalén. Primera cosa. Segunda cosa, luego resucitó de entre los muertos. Y tercera cosa, ascendió al cielo, ¿donde qué? Donde recibió de su Padre el reinado. ¿Para qué? Para en el futuro volver a la tierra y consumar su reino aquí en la tierra. Mira, mi querido hermano, 4 cosas fundamentales que nos hablan de este aspecto progresivo que vendría el reino de los cielos a la tierra y que nosotros somos parte de ese proceso. Estamos en una partecita más avanzada. Vemos que Jesús fue arrestado y crucificado. Sabemos que Jesucristo resucitó. Sabemos que Jesucristo ascendió a los cielos y que está en ese trono celestial como rey. Y ahora estamos nosotros en la actualidad esperando que vuelva nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para la consumación de su reino. Muy bien, hasta aquí vamos a ver la forma en la que el Evangelio de Lucas explica que Jesús es aquel que trae el reino de Dios acá a la tierra. Vamos a ver ahora el segundo tema establecido en el Evangelio, y es el papel de los apóstoles para poder extender el reino de Dios a través del Evangelio. Esta realidad, ¿qué significa? Muy bien, el papel de los apóstoles. Comienzo diciéndoles que la noche anterior a ser crucificado, Jesús, ¿qué hace? Jesús instruye a sus apóstoles para que puedan continuar su obra extendiendo el reino de Dios en la tierra. Mire, no les dejó al abandono, Él se tomó todo el tiempo del mundo para enseñarles, para indicarles, para advertirles, para darles las instrucciones precisas para que puedan cumplir. ¿Qué dice Lucas 22, 29, 30? Dice lo siguiente: yo pues, dice, os asigno un reino, les decía Jesús a sus apóstoles escogidos en ese entonces. Yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. ¿Y qué les dice? ¿Y qué les promete? Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Qué hermoso! ¿Qué está haciendo Jesús? Está nombrando a sus discípulos como ¿qué? Como líderes de su reino. ¡Qué hermoso! Pero aquí hay algo fundamental que no debemos perder de vista. Para que puedan cumplir con esta misión, tenía que suceder algo fundamental. ¿Y qué es? A lo mejor usted ya lo está pensando ahí. Sí, tiene razón. Tendrían que recibir el poder del Espíritu Santo, porque solo de esa manera podrían cumplir con la proclamación del Evangelio y extenderlo en toda la tierra. Miren, es fundamental que usted, que yo, que todos
estemos claros que es el poder del Espíritu Santo el que nos mueve, el que nos motiva, el que nos da los lineamientos para poder cumplir un poco puedo decirle, esa asignación que nos da Jesucristo. Todos somos llamados a ser discípulos, todos somos llamados a llevar la palabra de Dios, pero hay algo fundamental: tenemos que recibir el Espíritu Santo en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque no va a ser en nuestras fuerzas lo que podamos cumplir, no en mi entendimiento, no en mi sabiduría, no en mi autoridad que la gente va a escuchar, sino a través del poder del Espíritu Santo que se manifiesta a través de mí. Es el amor de nuestro Padre Celestial hacia mis semejantes. ¿Qué estamos viendo? Que el Evangelio de Lucas resalta la inauguración del reino como tarea principal de Jesús y también comisiona a los apóstoles. ¿Para qué? Para que continúen con esa obra. Ahora viene la parte importante. El libro de Hechos, escuche bien, inicia donde termina el Evangelio de Lucas. Hechos comienza con la explicación de Lucas, de que luego de que Jesucristo resucitó entre los muertos y antes de su ascensión, Jesús pasó un tiempo con sus discípulos, haciendo ¿qué? Instruyéndoles, dándoles los últimos mandatos para que puedan cumplir esa misión. Por eso tenemos el relato de Lucas en Hechos 1:3-8 que dice lo siguiente, y le voy a leer de manera muy lenta y pausada para que podamos comprender esta realidad. Jesús se presentó vivo, miren, después de la resurrección, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Miren, después de la resurrección, Jesucristo se presenta ante ellos para hablarles sobre el reino de Dios. Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de ¿quién? De nuestro Padre Dios. Esa era una promesa establecida de nuestro Padre Celestial. Tienen que quedarse aquí porque mi Padre Celestial les ha prometido algo. ¿Y qué continúa en el versículo? Vosotros, escuchen bien, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes van a tener ese regalo, esa gracia de nuestro Padre Celestial. Entonces, ellos le preguntan al Señor diciendo, y aquí viene la dureza del corazón, la dureza de entendimiento de muchos de nosotros y en ese momento de los apóstoles también. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y siguen con el pensamiento judío, como que en un abrir y cerrar de ojos sería eso. ¿Y qué les dice Jesús? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Dejen de estar pensando en eso, que ya llegó el reino de los cielos. Ya dejen de estar pensando que ya viene el reino de Dios. Se va a establecer este momento en un abrir y cerrar de ojo. Escuchamos en muchas iglesias que dicen, estamos a las puertas, que ya estamos, y eso es falso. ¿Por qué dice? Porque Jesús nos dijo, no os toca a vosotros saber sobre los tiempos. Escuche, y eso va para todas las iglesias del mundo. No nos toca saber. ¿Por qué dice? Que el Padre puso una sola potestad. Solamente Él lo sabe. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hermoso. Tenemos que analizar esto. Tenemos que comprender esto de manera profunda porque es una realidad que tiene que vivir dentro de nosotros. Dios nos habla personalmente. No me habla el pastor, no me habla el predicador. Es Dios el que me habla directamente con esta verdad. Pero eso lo vamos a analizar la próxima semana, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.
todos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él.
santo, santo, santo es el Señor. Qué gozo es poder estar en este tiempo adorando a nuestro Padre Celestial, recordando que lo mejor que nos puede pasar, que lo más maravilloso es poder estar delante de su presencia, estar delante de Él y recordar cada una de esas promesas que Él tiene para nuestras vidas. Así que muy bienvenidos a este tiempo de culto dominical Asoma, donde nos unimos adorando a nuestro Padre Celestial. En este tiempo, a las 8:25 de la mañana, también vamos a seguir a las 12:25, a las 5:25. Usted también puede compartir este tiempo maravilloso a través de www.asomavision.com, a través de nuestro canal de YouTube Asomavisión y a través de nuestro Facebook también. Así que este tiempo va a ser de mucha bendición, pero si usted lo quiere compartir con otra persona, lo puede hacer a través de estos canales. Qué hermoso es poder esta mañana reunirnos, adorar a nuestro Padre Celestial, recordar que todo lo que existe es por Él. Y quiero invitarles a que en este tiempo podamos dirigirnos a la palabra del Señor. Vamos a dirigirnos al Salmo 92 y juntos vamos a seguir adorando a nuestro Padre Celestial a través de este Salmo. Dice la palabra del Señor: cuán bueno es alabarte, Señor. Bueno es, Altísimo, cantar salmos a tu nombre. Anunciar tu misericordia por la mañana y tu fidelidad todas las noches, en el decacordio y en el salterio, y con tono suave en el arpa. Tú, Señor, me has alegrado con tus obras. Yo me regocijo por las obras de tus manos. Muy grandes son tus obras, Señor, y muy profundos tus pensamientos. La gente necia no lo sabe, la gente insensata no lo entiende. Si los impíos brotan como la hierba y todos los inicuos prosperan, es para ser destruidos para siempre. Pero tú, Señor, por siempre estás en las alturas. Bien puedo ver, Señor, a tus enemigos. Bien puedo ver que tus enemigos perecerán, que todos los malvados serán esparcidos. Pero tú me darás las fuerzas del búfalo y me ungirás con aceite fresco. Mis ojos verán la derrota de mis enemigos. Mis oídos oirán los gritos de angustia de mis adversarios. Los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano. Serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos, para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. Qué hermoso como la palabra del Señor nos recuerda que desde temprano, desde muy pequeñitos hasta nuestra vejez, daremos frutos y nos mantendremos sanos y vigorosos. Fíjese cómo este texto nos está recordando toda la obra del Señor en nuestras vidas y es la obra que Él quiere que usted y yo conozcamos. Conocer cómo, si bien los impíos y las personas que no están con Él efectivamente pueden florecer en algún momento, pero fíjese lo que pasa al final. Qué hermoso es saber que usted y yo estamos plantados donde tenemos que estar plantados y vamos a florecer cuando el Señor lo permita y estaremos en la casa del Señor para siempre. Así que, ¿qué les parece si continuamos alabando y reconociendo que lo mejor que nos puede pasar es estar con nuestro Padre Celestial? Y vamos en esta mañana a pedirle al Señor que cada vez nos enamore más de Él. Enamórame, Señor. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme en amor.
presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Sí, quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ello, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Seguimos adorando la presencia del Señor. Agradecer y honrar a aquel que nos hizo nueva criatura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Libre del pecado y la maldad, soy libre
cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Díselo. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, al que me salvó. Del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Aleluya, bendita Escritura que nos recuerda, nos guía hacia la verdad. Y la verdad es que podemos ser completamente libres, sanos, restaurados, lavados, comprados a precio de sangre. Bendito sea el Señor, y esa es la ofrenda que usted y yo presentamos cada vez que venimos a la presencia del Señor. Dice el Salmo 51 lo siguiente: te agradarás entonces con los sacrificios que mereces, con holocaustos y ofrendas del todo quemadas. Se ofrecerán entonces becerros sobre tu altar. Resalto la palabra entonces, quiere decir que hay una antelación, hay una causa que debe producir sacrificios que sean agradables a Dios. ¿Cuál es esa causa? ¿Cuál es esa antelación? Dice el versículo 15, abre, Señor, mis labios para proclamar tu alabanza. Si yo ofreciera sacrificios, no es eso lo que tú quieres. No te agradan los holocaustos. ¿Por qué? Los sacrificios que tú quieres son un espíritu quebrantado. ¡Oh, Dios! Eso es lo que tú no desprecias, un corazón contrito y humilde. Entonces te agradarán los sacrificios. Mi hermano, mi hermana, definitivamente, cada vez que nosotros venimos a la presencia del Señor, examinamos nuestro corazón para saber qué Él ha hecho por este corazoncito
Y cuando nos damos cuenta que lo ha consolado, que le ha llenado de aliento vital, que siempre le guía y siempre le sostiene, entonces sabemos que nuestro corazón es la ofrenda. La ofrenda que Él mismo preparó, se la entregamos a Él. Bendito sea el Señor. Cuando el corazón es conquistado por el Señor, entonces nuestra ofrenda que hacemos debe serlos en ese tiempo, ¿cierto? De ofrendas quemadas, en ese tiempo de holocaustos, en ese tiempo. Los tiempos han cambiado y ahora nosotros podemos presentar la ofrenda del Señor de nuestro tiempo tal vez, de algunas cosas materiales que podamos tener o ofrendas financieras también. De todas ellas el Señor no se agrada si no salen de un corazón que ha sido transformado por su Espíritu. La ofrenda que presento debe ser una extensión de la gratitud que hay en mi corazón. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¿Quiere usted hacer esa ofrenda? Yo me muero por hacerla. Señor, prepara este corazoncito para este tiempo de las ofrendas. Porque quiero que mi corazón, Señor, sea la ofrenda principal. Algo que tú no desprecias, es un corazón humilde, un espíritu quebrantado. Es bienvenido en tu casa y en tu altar. Entonces, con este corazón alegre, agradecido, rebosante de alabanza, quiero presentar, Señor, esta contribución, esta ofrenda, que yo sé, bendito Padre Celestial, que me hace bien a mí, porque me enseña a ser desapegado de las cosas temporales para aferrarme a las cosas eternas. Me hace bien a mí, porque sé, Señor, que así tú participas, me permites participar más bien de tu obra, Papito Santo. Gracias, bondadoso Rey, por dejarme ser parte de este pueblo alegre que ofrece, que se da y que pone, bendito Dios, a tus pies el corazón en forma de ofrendas, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos un ministerio consagrado y dedicado a proclamar la palabra del Señor, buscando que venga su reino a instaurarse en el corazón humano, en las familias del Ecuador y desde el Ecuador a las familias del mundo. Bendito sea el Señor. Usted, cada vez que participa con nosotros, se vuelve de nuestro equipo. Se vuelve la iglesia del Señor movilizada en Ecuador, usando este medio de comunicación para convertirlo en un agente misionero. Y usted se convierte en misionera y en misionero cada vez que usted viene a esta casa a ofrendar de las diferentes maneras que usted ya conoce, haciendo transferencias o depósitos en nuestras cuentas bancarias del Banco Internacional, Banco de Guayaquil o Banco del Pichincha, o visitándonos también. Para nosotros es una alegría siempre poder saber de usted, conocerle, abrazarle, bendecirle también. De todas esas maneras, mi querido, mi querida, usted puede ser parte de este equipo misionero que es Asoma Visión, ser parte de esta obra. Continuamos en esta celebración al Señor. Qué gozo es seguir adorando a nuestro Padre Celestial y nos encanta poder leer su palabra, ver su palabra, porque es ahí donde nosotros nos alimentamos realmente, es la fuente principal. Así que en este momento vamos a ver un video del Evangelio de Marcos. Usted puede seguir ahí la lectura en su casita en capítulo 2, del 1 al 17, pero lo vamos a ver a través de un video. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico.
Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La mesa de la gracia, la mesa del amor, la mesa del perdón, aleluya. El evangelista Marcos quiso colocar esto en hilo. Todavía continúan más relatos y usted puede seguirlos leyendo en casa, pero ¿se dio cuenta? La autoridad de Jesús irrumpe en la historia para traer perdón, para traer la sanidad del alma, aleluya, para poder deshacer las obras del pecado que tanto daño y tanto mal traen al ser humano, a las familias y a la sociedad. La autoridad de Jesús es la autoridad del reino de Dios. En su presencia, en su mensaje y en su poder es manifiesto entonces la legitimidad del Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Rey ungido del cielo, ha irrumpido en la historia humana para traer perdón. Y ese es el símbolo, la señal de la salvación eficaz, otorgada a toda persona que con fe se acerca a Él. Bendito sea el Señor. De eso quiero que podamos meditar en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana. Recordarle que todo este mes nosotros estamos meditando, rememorando la reforma, siempre buscando ver qué otras cosas podemos también reformar. Cantábamos con el canto que muy bien nos ha guiado mi querido Michael y también Maritza. Enamórame de ti, Señor, y para eso necesito ser un odre nuevo. La reforma es eso, es poder constantemente ver la manera de renovarnos, no cambiar ciertas cositas de lo viejo. El poder del Espíritu Santo quiere renovarnos completamente
Diariamente su misericordia siempre es flamante. Nuevito es su amor, y por eso nosotros podemos y debemos tener la expectativa de renovarnos y de reformarnos. Vamos a ver entonces en este tiempo cómo podemos nosotros renovar y reformar también nuestra vida espiritual. En aquel entonces, la reforma se dio, entre otras cosas, porque la Escritura, la Biblia, había sido simplemente excluida de las manos del pueblo, de las manos de la gente, y prácticamente estaba vetada únicamente para los sacerdotes de élite. Ellos son los únicos que podían leer, y a veces solo leer, porque la interpretación la tenían que dar sus superiores. Y así entonces la Biblia se volvió una propiedad privada de algunos que al interpretarla, interpretaban para poder sostener un negocio que en ese entonces lo llamaban iglesia. Hay cosas que reformar todavía de esas reformas, porque todavía hay gente que piensa de esa manera. Yo aquí soy el único que puede interpretar la Escritura de manera acertada, no admito cuestionamientos, yo soy la autoridad. Tenga cuidado, porque algunos siguen anclados en la Edad Media. Luego entonces este monje empieza a leer la Escritura y se da cuenta que todas estas cosas que enseñaban estaban tergiversadas, manipuladas para beneficio del poder. Y se dio cuenta que aquí había verdad que sanaba el alma. Aquí había verdad que daba reposo al espíritu. Aquí había verdad que desataba las ligaduras de opresión internas y externas también. Se animó a decir, bueno, dialoguemos sobre lo que realmente dice la Escritura, conversemos sobre esto. Lo persiguieron con el propósito de ejecutarlo, se salvó el pellejo gracias a un rey que le dio acogida y no permitió que lo ejecuten. Y a partir de ese momento él empieza a traducir, a propósito la Biblia solamente estaba traducida a un solo idioma que era el latín, empieza a traducirlo al idioma del pueblo, en el contexto de él, el alemán. Y a partir del alemán se empieza a traducir en varios idiomas. ¿Para qué? Para que la gente pueda tener. Al mismo tiempo se va dando también la imprenta, entonces se pudo imprimir esa Biblia en alemán, en el inglés antiguo, en el español antiguo, y empieza toda una revolución de poder colocar la Escritura en manos de la gente. ¡Qué maravilla! Y esto era lo fundamental de la reforma. El mensaje principal era: la salvación no es por andar dando limosnas, por andar pagando diezmos o andar dando cosas externas. La salvación es por gracia. Resulta que no se trata que nosotros compramos la salvación. Es un don de Dios que podemos acceder a Él mediante la fe. ¿Qué más? Nada más. Sola fe, sola gracia, basado en esta verdad, solamente en la Escritura. Son 3 de unas 12 o 10, por ahí dicen 5 nomás, no son más de esas, pero son las conocidas, son las que más necesitamos reflexionar cada día y reformar cada día ese entendimiento. Hoy tenemos la Escritura no solamente ya en el papel, en la posibilidad de adquirirla en cualquier versión, de cualquier color, de cualquier tamaño, ¿cierto? Está al acceso de todas las personas, pero también está al acceso de manera digital en cualquier móvil, en cualquier computador, cualquier versión también se puede ver de manera digital. Ya la reforma no va tanto por poner la Escritura en manos de la gente. La reforma tal vez hoy sea animar a la gente que la lea, porque antes querían leerla, pero no podían porque estaba privada. Ahora está al acceso de todos, pero la gente no la lee. ¿Cómo hacer una reforma para atraer a las personas que puedan conocer la Escritura, comprender la Escritura y, lo más importante, poner en práctica esa Escritura que es fuente de amor, de verdad y de justicia? Hoy entonces la reforma va más por animar a las personas a que puedan dedicarle tiempo, atención, con cariño y esmero al estudio concienzudo, sistemático de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor por este medio de comunicación que contribuye en algo para que la Biblia pueda estar siempre predicada, siempre estudiada, siempre meditada de todas las maneras.
Entre otras cosas, nos anima mucho a hacer equipo y alianzas y mirar cómo podemos aprovechar del esfuerzo que están haciendo otros hermanos. Acabamos de leer el Evangelio visualmente, cuán agradable es y cuán cercano a la realidad que Jesús vivió y que está narrado en el texto bíblico. De eso vamos a conversar hoy, de tres cosas. ¿Mediante qué fe nosotros somos salvos? ¿De qué somos salvados? ¿Y cuándo sucede esto? ¿Mediante qué fe somos salvos? ¿De qué somos salvados? ¿Y cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucederá esto? Que es lo que más me va a preocupar de compartir con usted. La salvación es ahora, es ya. Bendito Dios. El texto que nosotros acabamos de leer, hay una urgencia que no puede esperar. Si es que estos 4 amigos estaban buscando un turno en el Seguro Social, no se iban a conformar con una respuesta como vuelva después de 3 meses. En 2 meses, tal vez. Nada que ver. Ellos querían, y el esfuerzo que habían hecho de llevar a su amigo ante la presencia de Jesús requería una respuesta urgente, requería una respuesta en ese momento. Ellos decían, necesitamos sanidad ya. Bendito Dios. Claro que sí. Tenía que ser mirada y tenía que ser manifiesta su porfía. Intentan entrar por la puerta, pero era imposible. ¿Se iban a regresar? ¿Se iban a quedar afuera? ¿Volverían después de 2 meses? No. Ellos estaban determinados por conseguir una salvación ya, ahora mismo. Así es que se animaron a dañar el techo de una casa ajena, porque eso se puede arreglar. Nosotros podemos arreglar esto, pero la vida de nuestro amigo no podemos arreglarla. Pero sabemos de alguien que sí puede arreglar la vida de este amigo y no nos vamos a perder la oportunidad. Ya arreglaremos el techo. Ahorita queremos arreglar la vida de este amigo, que nosotros no podemos hacerlo y nadie ha podido y nunca jamás hemos visto que alguien lo logre. Eso es lo que dicen al final del Evangelio. Jamás se vio tal poder. Bajan al amigo desde el techo calculando que llegue a los pies de Jesús. Aleluya. Jesucristo aprovecha toda esta escena para manifestar quién es Él. Para manifestar quién es Él. Para dar señales de que Él es el ungido Mesías, el que había sido prometido desde el Antiguo Testamento y la promesa se ha cumplido en Él. Aleluya. Hijo, tus pecados te son perdonados. Todos empiezan a jalarse los pelos, a rasgarse las vestiduras, a hacer murmuraciones y comentarios. Desde luego que sí, y con mucha razón. Decían, ¿quién es este atrevido que osa perdonar pecados? Eso es atributo únicamente de Dios, y si acaso de su Mesías, del elegido. Ay, bendito. Está perfecta esa inquietud, es completamente legítima. Jesús la recibe, simplemente que les devuelve la respuesta. ¿Qué creen? Hay que tener autoridad para esto, ¿cierto? Completamente debes demostrar tu autoridad. Pues para que vean que yo, el Hijo del Hombre, el Mesías ungido, tengo autoridad para perdonar pecados, voy también a sanar a este paralítico. Y entonces lo sana y de esa forma reivindica que Él es el Mesías, el ungido prometido. Hay un texto paradigmático del Antiguo Testamento que se lo regaló a Jeremías el Señor para que se constituya en el fundamento de la esperanza del pueblo judío, en el fundamento de la esperanza luego de la humanidad entera. Dice así Jeremías 31, 33, 34, cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme
de su pecado. En Jesucristo se cumplió esta promesa, este pacto nuevo, de principio a fin. Entonces Jesús estaba proclamando que el reino de Dios había venido en él y había venido para cumplir la promesa hecha a Israel y por medio de Israel y de Jesús a la humanidad entera. Perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Esto es un regalo del cielo. Es un regalo llamado gracia. La gracia es el principio, el fundamento de nuestra fe y de nuestra vida misma, porque nosotros no existimos por ingenio o constitución o decretos de algún ser humano de este mundo. No, existimos por puro amor y gracia del Señor que mantiene la vida, que la sustenta a través de todas las leyes físicas que hacen posible que exista el aire, que exista el agua, la suficiente luz del sol, que nos permita tener alimento en nuestras casas, que nos permita que nuestros órganos puedan funcionar lo más cerca a la armonía posible. Todo eso es gracia. Nadie puede con decreto, no hay tecnología ni inteligencia artificial que pueda sustentar, sostener, crear la vida. Aleluya, bendito Dios. Eso nomás es gracia. De ahí el que nosotros podamos ilusionarnos, soñar, esperanzarnos con una nueva vida, no una vida miserable, no una vida que practique la maldad, no una vida de pobreza y de enfermedad y que podamos anhelar una vida mejor. Eso es gracia también. Que se nos otorgue esa vida, gracia también. Todo esto es gracia. Y ese es el fundamento de nuestra existencia. Y el proceso de que esa vida se vaya regenerando también es por gracia. No se trata del esfuerzo nuestro, bien decía el apóstol Pablo, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. La gracia del Señor también está en el proceso. ¿Y qué es lo que tenemos que alcanzar? Lo mismo, la gracia. El fin es la gracia, el principio es la gracia, el proceso es la gracia. Entramos entonces en una dimensión y en un lugar llamado gracia. Aquí nosotros nos mantenemos firmes y no nos movemos. De acá nadie nos saca. ¿Hay tentaciones de que nos saquen? Desde luego que sí. El apóstol Pablo tuvo que pelear reciamente con falsos maestros en Galacia que pretendían que las personas deben ganarse el favor de Dios mediante obras, ritos, acciones, sin las cuales no podían tener el favor de Dios. Pablo intervino ahí, les dijo: Gálatas, no sean insensatos. Si ustedes, ¿por qué recibieron al Señor? ¿Por qué lo hicieron? Eran santos, eran puros, practicaban todas las disciplinas espirituales habidas y por haber. Nada que ver, nada que ver. Y sin embargo, Dios tuvo misericordia de ustedes y se manifestó a sus vidas. De eso surge un principio que Pablo lo dice a todas las iglesias y que quiero que podamos leerlo en este momento. Efesios 2, capítulo 2, versículos del 4 al 8 dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante, porque la gracia es exuberante, es generosa, abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio esa vida junto con Cristo. Nuevamente, Cristo es don del cielo, es regalo de Dios. ¿Cuándo nos dio esa vida? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es por gracia de Dios que hemos sido salvados. Aleluya. Y también junto con Él, con Cristo, nos resucitó. Ay, bendito. Nos levantó con esa fuerza vital. Santo y poderoso es tu nombre. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de la gracia de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente, insiste el apóstol, la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un regalo, es un don de Dios. No nació de ustedes, es un don de Dios. Esa gracia que nos ha salvado la adquirimos mediante la fe. Tenemos entonces que meditar. ¿Mediante qué fe es la que nosotros
hemos sido o alcanzamos esa salvación. Primeramente, no es una fe que solamente tiene comprensión intelectual. Si se acuerda de Jeremías 31 que acabamos de leer, ya no se trata solo de escribir la ley en la mente, de tenerla en un papel, de entenderla tal vez, de predicarla y enseñarla tal vez, solo en la parte intelectual. Para eso estaban los escribas, para eso estaban los fariseos, para eso tenemos hoy los académicos, para eso tenemos hoy los biblistas, tenemos hoy los teólogos, los doctores en ciencias bíblicas. Ellos conocen muy bien de las escrituras. Pero ¿sabe qué? Por mejor que sea el seminario o tremenda que sea el conocimiento de un grupo de teólogos y biblistas de la élite de la humanidad, ninguno de ellos alcanza el conocimiento que tiene Satanás. Ninguno. Satanás tiene mucha más clara la película, conoce perfectamente a Dios, sabe muy bien quién es Él. Conoce muchas verdades que los seres humanos ignoramos acerca de Dios. Lo conoce de cerca, sabe perfectamente. De hecho, en el momento que se presentó Jesús, los demonios lo reconocían. Sabemos quién eres el Hijo del Dios viviente. Lo declararon antes que los discípulos, sabían antes que cualquiera. Si es por doctrina, Satanás tiene más sana doctrina que cualquiera. Pero es que no es ese conocimiento puramente intelectual. Hasta los demonios saben, conocen y tiemblan. Hasta la experiencia es de temblor que ellos tienen, dice la Escritura. No es mediante esa fe puramente intelectual, sino que tiene que ver con una disposición del corazón. Tiene que ver con una disposición del corazón a la obediencia, una disposición del corazón a la sujeción, una disposición del corazón a ser adoptado como hijo, como hija y vivir entonces en la casa de papá bajo su cobertura amorosa y bajo la sujeción obediente a su voluntad. Eso no tienen los demonios y tampoco aquellos que pretenden tener una fe puramente intelectual. Jeremías dice, eso ya se acabó. Jesucristo viene, el Mesías viene, irrumpe con su nueva alianza para que podamos seguir a Dios con los mandamientos, sí, pero ya no escritos solo en la mente, bajados también al corazón, para que haya esa disposición amorosa a la obediencia. ¿Cuántos todavía necesitamos entrar en esa salvación, entrar en esa fe verdadera que no solamente es intelectual, no solamente es de conocimientos, de que se sabe muchas cosas de la Biblia, pero en su corazón no hay amor, no hay obediencia, no se manifiestan los frutos de ese espíritu. Tampoco es la fe que tenían los discípulos que caminaron con Jesús. Ay, usted se asustará tal vez. Pues le cuento que no. La fe que tenían los discípulos cuando caminaron con Jesús no era suficiente. Antes de su ascensión, Jesucristo mismo les estaba entrenando en la fe y muchas veces los regañaba. ¿Dónde está su fe? ¿Por qué no tienen fe suficiente? Les tenía que salvar de lo que se ahogaban por las dudas. Y a Pedro también le dijo, todavía no tienes la fe que debe ser pulida. Antes de ir a la cruz, le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Entonces esa fe tampoco alcanza para la salvación. ¿Qué era necesaria en la fe de los discípulos que caminaron con Jesús? Era necesario que puedan reconocer el poder de la redención en la muerte de Jesús en la cruz. Era necesaria esa fe y esa experiencia de ver a Jesús, de sentir a Jesús crucificado, pagando el precio por nuestra liberación y nuestro rescate. Los discípulos tenían que vivir esa fe y tenían que vivir esa experiencia muy dolorosa, difícil de comprender, pero era lo que más iba a pulir la fe verdadera en ellos. Y esto tampoco era suficiente. Tenían que ver y conocer a Jesús resucitado. ¡Ay, ay, ay! Porque entonces, ahora sí, la fe se había perfeccionado. Ahora sí, esta es la fe verdadera, la fe justificadora, la fe que merece ser puesta en toda plenitud de confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo, como la única fuente de nuestra salvación. ¿De qué salvación? ¿De qué nos salvó Jesús? Primeramente, nos salvó del pecado fundamental,
del pecado en el que nosotros hemos sido engendrados y en el que vivimos rodeados todo el día. Vea las noticias y usted verá el pecado manifiesto de muchas maneras y de muchas formas. Ese pecado está enraizado en el alma humana. No ha dañado su esencia y por eso es la esencia la que tiene que ser rescatada. Ese pecado necesita ser trabajado, necesita ser tratado, necesita ser restaurado, borrado, eliminado por la sangre del Cordero. Bendito sea su santo nombre. Ese pecado que es individual, que es inherente al ser humano, lógicamente al volvernos comunidad, se convierte en un pecado estructural. ¿Qué es esto del pecado estructural? Que las estructuras de la sociedad están regidas por el pecado, por injusticia, por violencia, deshonestidad y maldad. Ese pecado se vuelve estructural también. ¿Qué es entonces la salvación? Salvarnos, liberarnos y rescatarnos de todas las consecuencias del pecado, pero también de ese pecado arraigado en nuestro corazón. Jesucristo vino para comprar con su sangre un pueblo de gente libre y limpia de toda maldad, según nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9. Por medio de Jesús también tenemos paz para con Dios, dijo el apóstol Pablo, en cambio, paz y amor derramado por el Espíritu Santo en el corazón. Ya no necesitamos vivir ni con estrés, ni ansiedad, ni angustia, ni depresión, ni apuros, ni a la loquera, ni rabietas, ni enojos. La paz gobierna el corazón unido al amor. Y esto es lo que nos salva de malas relaciones, nos salva de una forma negativa y discursos negativos acerca de nosotros mismos, nos salva también del odio, nos salva del rencor, del resentimiento, aleluya, porque el amor del Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y por último, quiero decirle también esto que es tan importante. ¿Cuándo sucede esto? Es muy fácil. En toda la Escritura usted va a ver. Sucede ya. Sucede ahora. Jesucristo no dijo, ten confianza. Cuando allá se pase lista, en el paraíso, en el más allá, ya no serás paralítico. No, en ese instante les dijo a todos, para que vean que hay autoridad para salvar. Ahora, aquí y en este momento, le dijo al paralítico, toma tu camilla, levántate y anda. Ay, bendito. Y en el instante él se levantó y pudo caminar. La salvación es para aquí, para ahora, para su necesidad de este momento. Usted puede acceder a ella por medio de la fe. Lo único que necesita es confiar en el inmenso y gran amor de Jesucristo. Necesita tener disposición del corazón y un entendimiento claro de que Jesucristo vino a este mundo como médico para sanar, para salvar aquello que usted y yo ya estábamos perdiendo. Déjese rescatar por el Señor, déjese liberar por el Señor, déjese salvar por el Señor. En cualquier momento en el que usted se encuentre, pídale al Señor, hoy quiero más de esa salvación, hoy quiero más de ti. Haga conmigo esta oración mientras alabamos al Señor. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Mi voluntad.
quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Jesús, para que crezcas tú. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Hoy hemos sido alimentados por la palabra del Señor, hemos adorado a nuestro Padre Celestial y hemos visto cuántas santo. veces nuestro Señor Jesús estuvo abriendo la mesa Amén. para cenar, para disfrutar, para compartir con sus amigos, con los que no eran tan sus amigos, con sus discípulos, con cada persona que se acercaba hacia Él, compartía la mesa. Siempre había de por medio una mesita, un pancito, un juguito. Y hoy esta mesa está abierta para nosotros, pero recordándonos la importancia de su sacrificio en la cruz del Calvario. Qué hermoso es saber que hoy usted y yo, como hijos del Señor, como hermanos, como amigos, como sus discípulos, podemos cenar, pero sabemos que Él está en medio de nosotros. Amén. Así que vamos a abrir la cena del Señor para cada uno de nosotros y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, y dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó el pan. Y que luego de dar gracias, Señor, Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, agradecemos por sustentar nuestra vida y agradecemos por liberar nuestra vida de toda opresión, de todo obstáculo que nos impide vivir en abundancia. Gracias, Señor, porque nos has libertado del poder opresor del pecado, trayendo a nuestras vidas justicia. En Cristo Jesús hemos podido acceder a la justicia liberadora. Y por eso te agradecemos por toda provisión tuya, pero la más excelsa de todas, la de tu Hijo Jesús, que lo entregaste por amor para salvación, sanidad del mundo entero, de mi vida, de mi casa. Aleluya. Amén. lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan lo mismo en mi memoria. Amén. En este momento, usted puede tomar el pan y compartir con quienes están en su casa.
compartir con nosotros también. Si usted está en este momento solo, sola, nosotros estamos con usted. En verdad que sí, en espíritu está compartiendo con nosotros. Mi precioso hermano, mi amada hermana. Tome un pedacito de pan. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: Padre del cielo, creador del universo, santificado sea tu nombre. Hoy agradecemos porque tú nos has dado, Señor, la posibilidad de tener vida abundante. Gracias a Cristo Jesús y su bendita y poderosa sangre, con la que ha comprado rescatando un pueblo de reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Gracias, Jesús, por tu obediencia amorosa a la voluntad del Padre y entregar tu cuerpo y tu sangre para que sean vertidas por nuestra justificación. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban, en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. En este momento, entonces, usted puede tomar del jugo de uva y también comer del pancito. Cantábamos, queremos más de ti. Esto quebranta nuestro corazón y hace que nosotros en nuestra humanidad vayamos menguando para que crezca su diseño humano en nosotros a través de su Santo Espíritu. Te invito para que en este momento entonces usted ahí en casita, nosotros acá, nos pongamos sobre nuestros pies y le pidamos al Señor que nos pueda bendecir en la semana que estamos comenzando. Vamos a hacerlo. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este momento. Gracias, Papito amado, porque estamos unidos con tantos hermanos y hermanas que con el mismo corazón venimos a tu presencia, buscando tu gloriosa y poderosa bendición, cubriéndonos, Señor, protegiéndonos, sustentándonos, proveyéndonos. Precioso Salvador, confieso, bendito Dios, con la vocación sacerdotal que me has dado, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, morando en nosotros, en nuestros hogares, hoy y siempre. Amén. Aleluya. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Un abrazo fuerte, mi hermano, mi hermana. Qué bueno ha sido compartir con usted. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.